Nacional, gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Estábamos casi anticipando algunas de las preguntas o algunas de las cuestiones que nos llevan a este tema de la reforma militar. Yo decía, a ver, está bien que se discuta si el decreto vale o no vale. También es cierto que es un decreto sobre otro decreto que en su momento también hizo una ampliación de la interpretación de la Ley de Seguridad Interior. Sí, a ver, hay muchas preguntas que surgen de los anuncios del presidente y del decreto publicado el martes. Creo que una de ellas relevante es, bueno, después de estos anuncios, ¿la Argentina va a estar mejor defendida y los argentinos vamos a estar más seguros, igual o no, o peor? Y ahí es donde creo que tenemos muchas, o el gobierno tiene muchas preguntas por responder. Primero, en el plano de la defensa, como bien dice, este decreto corrige una restricción que le había puesto el decreto del 2006 respecto a lo que la ley original de 1988 establecía como el propósito del sistema de defensa. El propósito del sistema de defensa nacional en Argentina es disuadir o repeler agresiones de origen externo. Punto. Esto es lo que dice la ley. El decreto del 2006 lo circunscribió a fuente estatal, digamos. Entonces, en la práctica, esto significaría que este decreto del martes le amplía las amenazas en torno a las cuales se tiene que preparar el sistema de defensa argentino. Entonces, la pregunta es, a partir de esta medida, ¿la Argentina va a empezar a estar mejor defendida de lo que estaba la semana pasada? Y esto lo vamos a saber en 45 días, cuando el Poder Ejecutivo eleve al Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto para el 2019, y ahí en el sector defensa veamos si esto originó un plan estratégico y un plan de inversiones plurianual o se quedó en simples palabras. Todo indica, por los trascendidos, los ajustes y demás, que no solamente no va a haber un incremento en la inversión en materia de defensa para desarrollar las nuevas capacidades que este decreto le impone al sistema, sino todo lo contrario. Por eso es que, en parte digo, los anuncios en realidad están proponiendo un cambio de 360 grados, cuando uno empieza a analizar en detalle lo que implican. Y alguno podrá decir, bueno, no significará o no será una fachada para terminar de ajustar o desguazar el sistema de defensa, porque si entonces las amenazas no son las que existían hasta esta semana, habrá cuarteles que se tendrán que cerrar, habrá unidades que se tendrán que achicar, etcétera, etcétera. Pero eso lo sabremos en 45 días, cuando el Poder Ejecutivo... Sí, uno tiene la impresión a priori, podemos estar equivocados, que en un momento de economía restrictiva, destinar, porque para hacer esta reforma, además de mucho tiempo, porque incluso sí, digamos, en las argumentaciones se habla de hasta 5 años de desarrollo para hacer una nueva planificación, uno tiene la impresión que es difícil que esos fondos estén disponibles. Absolutamente, y lo mismo sucede en el otro ámbito que estos anuncios abordan, que es el plano de la seguridad interior. Y ahí hay dos aspectos que creo que conviene resaltar. Primero, tanto el presidente como el decreto hablan de el empleo de Fuerzas Armadas como apoyo logístico a la seguridad interior. Bueno, eso no es nada nuevo, eso está en la Ley de Seguridad Interior del año 1991. Eso el gobierno kirchnerista lo empezó a hacer. Por ejemplo, Operativo Escudo Norte, Fortín 2, esto es el empleo de medios militares, inclusive más allá de lo que la ley establecía, en apoyo del esfuerzo nacional de policía. Entonces, es más, paradójicamente... ¿Fueron operativos vinculados al narcotráfico? Sí, a lo que es el control de la frontera norte. Correcto. Con lo cual, nada nuevo bajo el sol en lo que se ha anunciado el lunes. Paradójicamente, este gobierno los primeros años replegó buena parte de esos medios, con lo cual no se entiende mucho cómo en enero del 2016, cuando se declara la emergencia en materia de seguridad, se repliegan esos medios militares, y 2 años y medio después, donde se anuncian grandes progresos en materia de narcotráfico, se dice que se tienen que volver a utilizar, pero son, digamos, cuestiones de detalle para los que seguimos más de cerca estas cosas. La cuestión es que la pregunta es, bueno, si no teníamos dinero suficiente para hacer el desfile del 9 de julio, ¿de dónde van a salir los recursos para emplear medios logísticos de los cuales el sistema de defensa carece para apoyar el esfuerzo nacional de policía? Nuevamente, es algo que dentro de 45 días vamos a saber cuando se eleve la ley
presupuesto para el 2019. Pero el segundo punto que en el plano de la seguridad interior el decreto plantea, creo que es ahí hay un tema controversial que hay que ver cómo se aclara, que es el decreto corrige por vía reglamentaria, creo que es en el artículo 5 de este decreto, el artículo 31 de la Ley de Defensa. El artículo 31 de la Ley de Defensa dice: objetivos estratégicos serán protegidos por Gendarmería y Prefectura. Correcto. Y este decreto dice, y además lo podrá hacer Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Hay una cuestión legal controversial que deberá aclararse, pero a mí me gustaría resaltar las implicancias prácticas que potencialmente puede tener el hecho de cubrir objetivos estratégicos con personal militar. Primero, consuetudinariamente se entendía por objetivo estratégico Atucha 1 y 2, Embalse, Central, pero no está definido en ningún lado. ¿Cuáles son? Ni hay un criterio con arreglo al cual definir. Con lo cual, si estamos empleando medios militares y de combate para este tipo de cuestiones, bueno, hay que ver qué se entiende por objetivo estratégico. Ahí empieza a ser relevante qué se entiende por objetivo estratégico. Segundo, si un sistema de seguridad sobre Atucha, por ejemplo, para diseñarse uno tiene que tener inteligencia sobre la amenaza. Todo sistema de seguridad se diseña en función de una amenaza. Correcto. ¿Quién hace inteligencia? Para, por ejemplo, diseñar el sistema de seguridad de Atucha. Porque por la legislación vigente, ninguna de las fuerzas que integran las Fuerzas Armadas lo puede hacer. Pregunto desde el desconocimiento, ¿quién la habría hecho ahora para que sea...? La fuerza de seguridad que está a su cargo. Ellos mismos. Gendarmería o Prefectura, claramente. Perfecto. Segundo, ¿qué pasa si hay un piquete, un intento de toma? Digamos, ¿cuáles son las reglas de empeñamiento? El soldado con un FAL, ¿qué adiestramiento tiene para responder a esa situación? ¿Tiene la pericia para saber cómo reunir evidencia que sirva en un proceso judicial para acusar a los infractores, por ejemplo? Es decir, abre la puerta a una serie de situaciones que todo indica que no están previstas. Y que no se entiende porque hoy no llegan a 1000 hombres los que Gendarmería y Prefectura destinan a cubrir estos objetivos. Entonces, abrir la puerta a estos riesgos contra el beneficio de ahorrarme 1000 hombres de fuerzas de seguridad, digamos, no hay proporción entre el costo potencial y los beneficios. Y ahí es donde, bueno, hay lectura respecto a las motivaciones reales de esto. Por eso es que, cuando uno empieza a escarbar y ver estos elementos... A ver, ¿y cuáles serían las motivaciones reales, según cree usted? Político-electorales. Esto es instalar otro tema disruptivo que fidelice la clientela propia en oposición a las voces críticas. Ahora, también es cierto que hay una realidad, más allá de que pueda ser una cortina de humo, y es, la verdad que a esta altura uno se pregunta, ¿para qué la Argentina tiene Fuerzas Armadas, no? Sí, Argentina es el 8º país en extensión geográfica del mundo. No, pero sí. ¿Para qué en este estado? Sí, claro, bueno. A eso me refiero. En general, simplificando, dice, es como un seguro del auto, digamos. Uno espera no tener que usarlo nunca, pero uno por las dudas tiene un seguro de auto, digamos. Y para eso tener uno bueno, porque ante la eventualidad de usarlo se lo necesita. Argentina tiene un mar argentino que tiene que proteger, una proyección antártica, el espacio aéreo, sufre una agresión de una potencia extracontinental en Malvinas y Islas del Atlántico Sur. Es decir, hay una situación... Sí, igual mejor ir a la guerra de nuevo, ¿no? No, absolutamente que no, pero como siempre se dice, la mejor manera de generar la paz es estar preparado para disuadir. Pero digo, sin duda que merece un replanteo en términos de qué, cómo y en qué tiempo queremos tener un sistema de defensa. Hay otro replanteo, es cómo aprovechar en el mientras tanto ese sistema de defensa para apoyar al Esfuerzo Nacional de Policía. Yo en eso creo que hay un eje a trabajar. Si bien la Ley de Seguridad Interior lo habilita en determinadas circunstancias y por determinados procedimientos que sería bueno en el ámbito legislativo replantear para hacerlo de manera regular y estable, porque no tenemos superabundancia de recursos y hay que sacar agua de las piedras, digamos. Pero ninguna de estas cosas uno las advierte a poco de leer el decreto que... pareciera más un justificativo para el montaje de los anuncios del lunes más que un instrumento de planeamiento de política de defensa o de planeamiento de política de seguridad. Ahora, usted, separando la parte político-electoral, usted, que es especialista, ¿qué imaginaría como
un primer paso efectivo. A ver, yo me tengo que hacer cargo de esto. Tengo 70.000 efectivos, tengo 100.000 millones de presupuesto para manejarme, tengo un estado operativo entre bajo y nulo. Digo, ¿cuál podría ser? Porque si no, la sensación que uno tiene es que, a ver, aún planteado como uno presupone que fue planteado el tema, ¿verdad? La sensación que uno tiene que se hace algo para que todo quede igual. Sí, sí. Entonces, ¿qué imaginaría usted para decir, bueno, a ver, chiquito, dentro de los escasos recursos que tiene hoy la Argentina y de la restricción económica que tiene, ¿qué podría hacerse con el material a mano? ¿Con el propósito de defensa o de seguridad? No, con el propósito de seguridad, sí, de eso estamos hablando, que es el tema más... Por de pronto, y de una vez por todas, tener no solamente un sistema de radarización que me permite tener un control del espacio aéreo, sino también todo el procedimiento que significa detectar e interceptar, que hoy no lo tenemos. Más allá que se ha ido avanzando de manera muy lenta en este tema de la sempiterna radarización de la Argentina. Bueno, prendimos la luz con los radares. El tema es, bueno, ¿y qué hacemos cuando vemos lo que está ocurriendo, digamos? Eso no tenemos ningún tipo de capacidad real, efectiva, 24/7, para ejercer la soberanía sobre el espacio aéreo, entre otras cosas. No, medios tecnológicos que me permitan tener una vigilancia sobre los 3.500 kilómetros de frontera norte que tenemos, totalmente porosa, con un productor, uno de los 3 productores mundiales de cocaína, como es Bolivia, con un gran productor de marihuana, pero también empieza a tener cocinas de cocaína, como es Paraguay. Necesitamos tener... Bueno, ahí tenemos medios tecnológicos, primordialmente que se usan para la guerra, por ejemplo, drones, pero que pueden ser, digamos, de uso dual y pueden utilizarse para vigilancia. Comunicaciones que se integren. Nosotros tenemos cualquier cantidad de fuerzas. Argentina, en general, Argentina es uno de los 2 países con mayor tasa de policía por habitante de todo el hemisferio. Es decir, invertimos mucho. Tema que invertimos mal. No solamente en ese rubro, ¿no? No solamente en ese rubro, pero es decir, tenemos una dotación relativa alta que está mal organizada y funciona mal, y por eso los resultados son pobres. Ahora, entre otras cosas, necesitamos sistemas de comunicaciones para operar en esos territorios, que no los tenemos entre las distintas fuerzas. Por mencionar algunos de los renglones que debieran optimizarse. Nada, da para largo, ¿no? Da para largo. Da para largo. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Nosotros hacemos un corte, nos están esperando Pino Solanas y Silvia Jacopo. Vamos a hablar de la ley de despenalización del aborto.